21:01, 17 grados la temperatura en Asunción. Gracias por acompañarnos, por la preferencia de todos los martes en este capítulo de La Caja Negra por Unicanal. ¿Dónde quedó? Tenemos un informe que vamos a ir compartiendo. ¿Dónde quedó el oficio del periodismo de contrapoder? Hicimos un recuento de los escándalos de corrupción del gobierno sin tanta repercusión en los medios aliados. ¿Por qué se da ese fenómeno? Y después, por supuesto, vamos a hablar y hacer un recuento de estos actos de vandalismo que arrancaron ayer, el pronunciamiento de varios sectores de la sociedad, de la Unión Industrial Paraguaya, de la Asociación Rural del Paraguay, del Club de Ejecutivos y algunos referentes políticos también que piden calma, cordura y el respeto a las instituciones. Hablábamos hoy con los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Hablábamos con Jorge Bogarín González ratificando que hasta ahora una sola denuncia no se ha presentado de supuesto fraude. Y también vamos a hablar con referentes políticos, parlamentarios electos en las elecciones del domingo sobre lo que se viene en el escenario político y también lo que está pasando actualmente. Pero ya le podemos saludar, sí, ahora está ya con nosotros Gustavo Leite, senador electo por el Partido Colorado. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Hola, Jorge. Saludos a la audiencia. Estoy ahí esperando que ratifiquen los resultados preliminares, pero parece que entramos. A ver, vamos un poco a arrancar por lo del domingo. Acá tengo, y esto me parece importantísimo, misión de observación electoral de la Unión Europea. Quiero compartir algunos párrafos de la observación que ellos hicieron y también el informe preliminar de la OEA, la misión de observadores electoral de la OEA en Paraguay y de la Unión Europea. Y esta partecita que hacen referencia a que están conformes con el proceso eleccionario del domingo. Es que el proceso fue súper limpio, súper legítimo. La diferencia fue gigante, no se presta a ninguna mala interpretación. Yo siempre digo, vos podés decir que el referee te mafió si perdiste 1-0 con un penal en el minuto 95. Claro. Pues no podés decir que el referee te mafió si perdiste 7-0. Entonces, la diferencia en términos electorales equivale a eso, a una goleada, sin ser despectivo ni nada, sino que es grande la diferencia, es una de las diferencias más grandes de la historia democrática del Paraguay. Santi le saca a Efraín más de 450.000 votos, entonces ha habido un mensaje muy fuerte de la ciudadanía y la ciudadanía votó, esperó en el sol, se levantó, tuvimos más de 60% de participación, los observadores internacionales no vieron nada, como dice la justicia electoral, hasta ahora nadie trajo una denuncia seria, entonces creo que el tema electoral está superado. Lo que tenemos ahora es un oportunismo de un líder que sin dudas va a ir apagando su estrella en la medida que cometa más locura y sus partidarios y corren el riesgo de terminar presos. De hecho, ya están imputados algunos de ellos. Y deberían. Rocío Vallejo, diputada de Patria Querida. ¿Cómo estás, diputada? Buenas noches. Muy buenas noches a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, esto que está sucediendo después del resultado, ya el informe preliminar, el TREP que todos conocemos y este proceso de juzgamiento. Esta mañana hablaba con Nani Arrúa, senadora de tu partido, pedir calma, cordura y dejar que la justicia electoral haga su trabajo. ¿Cuál es la lectura que ustedes hacen desde tu partido, diputada, en relación a estos hechos vandálicos que se fueron dando anoche y aparentemente hoy se está repitiendo de vuelta? Bueno, en realidad es muy preocupante para el proceso democrático, Jorge. Yo estoy en el juzgamiento desde el día de ayer, desde que se inició el juzgamiento estoy acompañando. Ese es el momento, como explicaba de alguna manera, es importante que la ciudadanía conozca todo el proceso de control que existe desde el momento en que se constituyen las mesas a primera hora del día domingo. A las 5 de la mañana ya estamos en los locales, a las 6 se comienzan a constituir las mesas. Las nucleaciones políticas tienen la posibilidad de presentar sus mesarios. En el local que a mí me tocó estar, por ejemplo, Jorge, 2 mesarios del Partido Liberal no vinieron y no habían suplentes del Partido Liberal, entonces ingresaron colorados, bueno, se fueron
salvando esas ausencias con veedores, se pueden poner veedores, uno puede tener apoderados. Ese es un proceso de control el día de las votaciones. Lógicamente que luego es muy importante el recorrido que puedan hacer esos apoderados durante toda la jornada. Yo estuve más de 15 locales ese domingo recorriendo, muchísima participación. Y bueno, luego también me tocó estar en un local en el momento del cierre, del escrutinio, donde se cuentan todas las boletas y se van pasando y uno va corroborando también ese proceso. Bueno, ¿qué es lo que ocurre luego con el juzgamiento que se inició ayer? Todas las nucleaciones políticas tenemos la posibilidad de participar de este juzgamiento. De hecho, hoy, por ejemplo, en la sala donde yo estuve presidida por la doctora Lilian Rojas, estaba llena de apoderados de todos los partidos políticos, inclusive de Cruzada Nacional, y es el momento donde se proyecta el resultado TREP y se proyecta el acta de escrutinio en sí, donde podemos ver cuántos votos tuvimos cada candidato, cada nucleación política, y eso se compara el total de eso con lo que se levantó en el TREP. Entonces, si alguien, y todos estamos con nuestros documentos también, si alguien tiene una disidencia, este es el momento, mesa por mesa, que es así como se hace el juzgamiento cada mesa. Se dice, por ejemplo, escuela, colegio, entonces, mesa número 1. Y ahí se pasa a presidencia, se pasa a senadores, se pasa a diputados, porque en Capital hay solamente 3 candidaturas. En los departamentos habrán 5. Y es el momento en que cada uno puede dejar su disidencia. Hoy, Jorge, desde las 8:30, ponerle que hoy comenzó, porque había como que una incertidumbre si se hacía o no se hacía con todo lo que ocurrió. Desde las 8:30 de la mañana yo me retiré a las 5 de la tarde. No hubo una sola incidencia en la sala en la que yo estuve por parte de ninguno de los partidos. De repente en algún sobre no venía esto, no venía lo otro, entonces se explicaba, se dejaba la constancia y eso luego tiene que ir de vuelta a un juzgamiento ante el Tribunal Superior, ante los ministros, donde se abre el sobre 3. ¿Había algún problema con el sobre 2? Entonces se traía el sobre 3, perdón, donde se abre el sobre 1 es ante los ministros. O sea, hay un sobre más que se va a abrir donde se van a dilucidar los problemas. Si alguien deja una incidencia, eso lo resolverá la máxima instancia. Toda la jornada en todas las salas fue súper normal dentro de la justicia electoral. No tuvimos ni una sola incidencia en todas esas horas en la sala donde yo estuve, Jorge. Mañana continúa, lastimosamente no podré acompañar porque tengo sesión ordinaria, pero la gente del equipo de Patria Querida estará acompañando lógicamente, como así lo hacen todas las nucleaciones políticas. Entonces, el momento del juzgamiento que se está llevando a cabo en todo el país, hay lugares donde ya culminó. En Misiones, por ejemplo, ya culminó. Creo que en otros departamentos también, ¿verdad? Entonces yo creo que mañana culmina Capital, luego comienza Central, también se está juzgando Cordillera. Este es el momento en que debemos presentar aquellas incidencias que creemos que corresponden. Entonces yo te puedo decir lo que está pasando desde adentro, desde la sala. Estoy ahí presente. Bueno, esto es lo que te puedo contar. Claro, porque aparte, diputada, siempre, pueden darse esas inconsistencias quizás, pero están las instancias correspondientes. Acaba de explicar cuál es el proceso. Eso nos decía también hoy cuando hablaba con el doctor Jorge Bogarín y con Cristian Ruiz Díaz, director de financiamiento político. Hay un proceso a través del cual se va canalizando. Pero es muy peligroso cuando instalamos de manera genérica fraude, cuando ese ciudadano común que a lo mejor no entiende el proceso de las inconsistencias, cómo se tiene que recurrir, termina adoptando ese discurso y termina en esto que pasaba anoche, en estos actos de violencia. Y es ahí donde yo coincido con todos los sectores, inclusive referentes políticos que no precisamente están en el sector oficialista, pidiendo calma y moderación y cordura y dejarle a la justicia electoral que haga su trabajo en este proceso de juzgamiento. Así mismo es, porque también nosotros del Partido Patria Querida pedimos esa calma
que se lleve adelante este proceso. Tengo entendido que existe un pedido por escrito de algunas nucleaciones políticas de que se haga una verificación sobre tipo un muestreo, por ejemplo, no sé, el acta de la mesa número 1 del colegio GET, ponele, y que eso se compare con las boletas de votación que están guardadas en el sobre 4, de tal manera a ver si coincide la información que está ahí con la información que está en las actas de escrutinio. No está previsto un procedimiento, para eso me explicaba hoy una de las magistradas, no está previsto un procedimiento. Me imagino que esto deberá ser resuelto en su caso por la máxima instancia de la justicia electoral, si se llevase a cabo eso. Entonces, lo que tenemos que tratar de buscar es un mecanismo que dé tranquilidad a todas las partes, pero yo te puedo decir con toda autoridad, porque estoy participando de esto desde el inicio hasta esta tarde, que esto se está desarrollando allí adentro, en las salas, de una manera totalmente tranquila, prácticamente sin incidencias. Ayer sí, la señora Yolanda Paredes, yo estaba presente también, con relación a un acta que se refería a diputados, pero que le faltaba una firma o algo así. Ella dijo, yo quiero impugnar, y la jueza le dijo, no hay ningún problema, doctora, usted puede presentar su incidencia sin problema. Y nos repiten todo el tiempo, si ustedes quieren presentar incidencia con relación a algo, pues la presentan, no hay problema, eso va a ser resuelto ante la instancia superior. Pero hoy no hubo incidencias en toda la jornada y hemos revisado, no sé, más de 100 mesas. Se ha verificado, se ha realizado el conteo, y como te digo, con representantes de todos los partidos, Ahí se firma incluso una lista de quienes están presentes. Y bueno, este es el procedimiento legal establecido, y si existen denuncias concretas, pues hay que presentarlas y hay que dilucidarlas sin lugar a dudas. Claro. Si hay problemas de fraude, pues, o de supuesto fraude, o de denuncias concretas, documentadas, fundamentadas, pero por supuesto que hay que darle tranquilidad a la ciudadanía en este proceso. Entonces yo realmente hasta ahora, por eso yo lo digo con absoluta autoridad, porque estoy presente en el lugar. Sí. Clarísimo. Diputada, te agradezco, y qué importante estas aclaraciones que estás haciendo, un poco para ir en eso que estamos diciendo, de tratar de dilucidar, de pedir calma, cordura, y coincidimos 100%. Si hay una cuestión alguna inconsistencia, pero basada en una denuncia formal, por supuesto que se tiene que hacer las revisiones correspondientes. Pero hasta ahora tal cosa no existe, y ahí es donde preocupa cuando se pretende instalar algo que de manera objetiva hoy todavía no se ha demostrado, y eso es lo que preocupa. Pero me parece tan importante esta aclaración que haces, y vos que estás dentro allí observando y participando de este proceso de juzgamiento, me parece muy importante el aporte que estás haciendo. Gracias, diputada, por tu tiempo, muy amable. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Rocío Vallejo, diputada de Patraquería, y también logró ella ser electa el domingo por Capital. Ahí está, Gustavo, lo está diciendo esta señora que está allí adentro, dice, todo el día ya participando de este proceso de juzgamiento, donde están los representantes apoderados de todos los sectores políticos. Pero yo siento que no está luego en duda en la ciudadanía si hubo o no hubo fraude. Lo que está la gente queriendo entender a dónde lo que quiere llegar Payo y a dónde lo que quiere llegar Efraín. Porque los resultados están demasiado claros para todo el mundo. Yo siento que Efraín está tratando de maquillar su derrota. Yo creo que le bajó la mexicanada más grande de su historia, porque al Partido Liberal evidentemente le faltó movilización ese día, y la información que tenemos es que la Concertación tenía mucha plata. Entonces, bueno, un tema que tienen que resolver ellos entre ellos, él tendrá que rendir cuentas. Yo no creo que la Concertación aguante una rendición de cuentas auditadas sobre lo que gastaron. Creo que gastaron muchísimo dinero y no van a poder mostrarle a las autoridades para ver de dónde salió esa plata. El famoso caso del denunciante de la mafia que terminó siendo mafioso. Y en el caso de Payo,
estimo que es el anarquismo puro, ver hasta dónde llega. Yo creo que él siempre prueba hasta dónde le dejan llegar. Y ahí es donde nuestras autoridades actuales tienen que ponerse los pantalones largos. Me parece una irresponsabilidad más, no me extraña, de Marito que se va a ir a la coronación del rey de Inglaterra. ¿Qué nos interesa a nosotros en este momento la coronación del rey de Inglaterra? Y yo creo que es una última oportunidad tal vez que tiene de lavar alguito su muy mala imagen, su pésima presidencia, restableciendo el orden. El Ministerio del Interior, la policía, las autoridades tienen que restablecer el orden, y si para restablecer el orden tienen que enfrentarse con la gente que quiere violentar el orden, y bueno, ellos tienen el monopolio de la fuerza pública. La gente tiene que poder circular por la calle, Sí. y por las rutas. Y entonces, una penericeada más de nuestro presidente, la gente de Paraguay le pide a gritos a este presidente que se está yendo con el peor ranking de la historia, que por lo menos haga algo antes de irse. A mí lo que me preocupa, pero afortunadamente, hoy tocó hablar con Euclides, me tocó hablar con José Luis Chilaver, y me tocó hablar con Amarilia, también Dionisio Amarilia, del Partido Liberal Radical Auténtico, senador electo, ya pidiendo cordura, porque ayer como que se pretendió instalar de que todos los actores políticos de la oposición estaban en sintonía planteando exactamente lo mismo que planteaba Payo. Por eso se fue cayendo, se diluyó, incluso habló Querey también, y se diluye eso. Y los mismos referentes, incluso algunos colegas que públicamente manifestaron su apoyo a Efraín Alegre, ya hoy estaban diciendo totalmente lo contrario, expresaron estar arrepentidos por esta posición suya de subirse al carro sin ningún fundamento y sin ningún elemento objetivo, como siempre digo. De por el elemento ahí para sostener eso. Entonces, ¿cómo se interpreta eso? ¿Cómo interpreta el común de la gente? Que es una manera de subirse al carro de Payo Cubas y dejar de lado lo que hoy el directorio del Partido Liberal Radical Auténtico estaba convocando, que es pedirle a él que dé un paso al costado, porque no recuerdan ellos en la historia de ese partido, en esta era democrática, que haya tenido una derrota como esta, y hasta si no se hace esa renovación interna dentro de esa nucleación política, hasta podrían tener consecuencias mucho más graves. Imagínate vos, y no es para ponernos contentos y demás, porque lo que nosotros queremos como amantes de la democracia es por lo menos dos partidos fuertes. El Partido Liberal, el partido de Eligio Ayala, no tiene candidato, no tiene diputados electos por Asunción, la capital de la República. Por primera vez en esta era democrática. No tiene. El sobrino de Ramos Aguirre no entró. El hijo de Tito Saguier no entró. Entonces, ¿el problema somos nosotros o son ellos? Yo creo que hay que mirarse un poquito, y yo lo que más quisiera como demócrata es que el Partido Liberal se recicle, se fortalezca y sirva para que haya ese juego democrático, porque tampoco es bueno que vos tengas que lidiar democráticamente con un grupo de locos. Quiero cerrar esto aquí ya más para adelante y dejar de lado. Reiterar nomás esto que dice, acá cortito nomás, remarque. Informe preliminar de la misión de observadores de la OEA. Informe preliminar, observadores electorales de la OEA en Paraguay. Esta partecita dice, dada la amplia diferencia entre los resultados de los candidatos en contienda y el hecho de que los observadores internacionales de la OEA no observó incidentes graves, interrupciones en el procesamiento de información electoral sensible, ni graves deficiencias en la cadena de custodia del material electoral, la misión desea expresar que no existe ninguna razón que ponga en duda los resultados presentados por la autoridad electoral. La misión de observadores hace un llamado a todas las quejas e inconformidades sobre el proceso electoral sean tramitadas por la vía institucional de conformidad con la ley y de forma pacífica. Acá hasta ahora no se dio una sola denuncia formal, una sola, y en forma pacífica lo que precisamente nos está dando con la irrupción de Paraguayo Cuba. Pero esta parte dice, no existe ninguna razón que ponga en duda los resultados presentados por la autoridad electoral.
la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos, OEA. Y esta partecita nomás leo: misión de observación electoral de la Unión Europea. La Administración Electoral a nivel central, el Tribunal Superior de Justicia Electoral, demostró profesionalidad y transparencia en su manejo del proceso electoral. Los partidos políticos tuvieron acceso a todas las etapas de los preparativos y pudieron expresar sus preocupaciones a las autoridades electorales. La mayoría de estas preocupaciones fueron abordadas. Sin embargo, en ocasiones, cuestiones relacionadas con aspectos técnicos del proceso relativo a la tecnología no fueron respondidas. Pero en general, acá está lo que dicen los observadores internacionales, que precisamente para qué vienen los observadores. Yo el otro día le preguntaba a Mauro de la Justicia Electoral, preguntaba también a uno de los ministros, ¿para qué vienen ellos? Y precisamente para esto, para garantizar lo que expresaron hoy a través de conferencia de prensa y a través de estos comunicados. Ellos son más de 500 observadores internacionales que vienen a dar garantías al proceso democrático y al acto eleccionario. Entonces, dejemos de insistir con esto, Gustavo, ¿verdad? Ojalá. Yo creo que la pichadura en política lo único que va a hacer es que cruces el umbral del ridículo. Y en política nadie vuelve del ridículo. Entonces me hace acordar a Laíno. ¿Te acordás de la famosa conferencia de prensa en la que él estaba borracho y se declaró comandante en jefe? Lo mató políticamente, ¿verdad? Y esto mismo, yo creo que Efraín de todos modos está acabado políticamente, pero no sé, nunca se sabe. Pero este tipo de incongruencias son las que hacen a la gente que le tenía luego rechazo confirmar que hicieron muy bien en no votarlo. Yo esta mañana recibía retornos de Ministerio de Educación, que las clases no se suspendían. Yo digo, puedo mirar para adelante, porque ahí y me gustó lo que dijo, a pesar de esas diferencias que solíamos tener con Nicolás Zárate, el ministro de Educación. El domingo, el Paraguay decidió vivir en democracia y se ratificó en las urnas. Y nosotros vamos a defender eso. Y cuidadito que se metan con nuestros niños en la comunidad educativa a salir a defender. Me gustó esa frase de Nicolás Zárate, ministro de Educación, porque de eso se trata. Y me decían esta mañana, cuando en el canal mostrábamos imágenes de estos actos vandálicos, me hacían ese reclamo y yo recojo eso. Me decían, muestren imágenes de los padres llevando a sus hijos en los colegios, la gente con intenciones de llegar a su lugar de trabajo. O sea, ahí es donde nosotros tenemos que pedirle también a la clase política esa empatía con el sector trabajador. Hoy veíamos el pronunciamiento de la UIP. ¿Qué es lo que pide? ¿Quieren trabajar? ¿Qué es lo que pide el sector económico, Gustavo? Que la política no interfiera. Que dejemos que lo mismo la Asociación Rural del Paraguay, lo mismo Jaime Ewe, hablábamos recién con él del Club Ejecutivo. Entonces, ya está. Ya se hizo todo, ya se dijo todo lo que tenía que decirse en el proceso electoral. Nos fuimos a elecciones y a eso otra vez la diferencia y los resultados fueron demasiado contundentes. No digo si la diferencia era mínima, que pueda haber dudas, etcétera, etcétera, pero tú hiciste la diferencia, Gustavo. Sí, y creo, y vuelvo a reiterar, que es tarea, responsabilidad del gobierno. El gobierno de Mario Abdo sigue en funciones hasta el 14 de agosto, hasta el 15 de agosto, hasta que entregue su mandato. Entonces, hagan su trabajo. Por favor, díganle a la Policía Nacional que resguarde a los que quieren vivir en paz, a los que quieren irse a sus puestos de trabajo, a los que quieren llevar a sus hijos a la escuela. Los violentos tienen que ser sacados de las calles y metidos en las cárceles. Eso es lo que nosotros necesitamos, porque esa es la razón por la que tenemos autoridad y por la que tenemos policía. Y los fiscales tienen que imputar, y así nomás tiene que ser, porque si nos vamos a dejar correr por unos cuantos violentos, entonces todo lo que hicimos el domingo no sirve. Eduardo Nakayama, dirigente del Partido Liberal Radical Auténtico, senador electo del Partido Liberal Radical Auténtico. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Muy buenas noches para vos, para Gustavo, para toda la audiencia de Unicanal. Bueno, Eduardo, ¿cuál es la lectura que ustedes hacen, esto que se dio a partir de ayer,
estos actos de vandalismo. Recién hablaba con la diputada Rocío Vallejo, me decía, yo estoy ahí adentro en el proceso de juzgamiento, donde están los apoderados de todos los sectores políticos y hasta ahora no se ha presentado un solo incidente, una denuncia, digo, de manera formal. Pero hay un peligro de incitar a la violencia, estos actos vandálicos que preocupa. ¿Cuál es la lectura que hacen ustedes de tu sector, Eduardo? Yo personalmente, Jorge, siempre he manifestado mi confianza en el Tribunal Superior de Justicia Electoral en el sentido de que creo que con sus luces y sus sombras es la institución que ha permitido que haya alternancia en el Poder Ejecutivo en el periodo de transición a la democracia con Fernando Lugo. Es la institución que ha también acompañado procesos de recambio en las principales ciudades del país, comenzando por la capital y las principales cabeceras departamentales. Y yo, en líneas generales, confío en el trabajo del Tribunal Superior de Justicia Electoral, ¿verdad? Creo que también existe un equilibrio real de las personas que están adentro para poder controlar y acompañar lo que es el proceso. Con eso no digo que sea invulnerable, de hecho hemos tenido y tenemos ahora mismo situaciones en Concepción, por ejemplo, que a mí me preocupan porque estamos hablando de una diferencia muy pequeña y donde uno y otro ya han pasado arriba en las elecciones, pero no se puede hablar, creo yo, de una cuestión generalizada, ni mucho menos por la diferencia que ha obtenido en este caso el candidato al Partido Colorado. Yo creo que nosotros no podemos hablar de ninguna manera de que haya habido un fraude generalizado como si se está manifestando en algunos casos, ¿verdad? Yo llamo a la cautela, a la calma, a la gente, ¿verdad? Nosotros tenemos que consolidar el proceso democrático en nuestro país y si es que hay denuncias graves de cuestiones bien comprobadas, pues por supuesto, yo mismo voy a ser el primero en acompañar eso. Yo he realizado denuncias, Jorge, te consta, sí, en las internas del Partido Liberal, sí, y a veces no encontré el eco, digamos, que esperaba yo en la gente de mi mismo partido y de otras fuerzas democráticas, pero hablé en su momento con otros referentes también de otros partidos buscando alguna solución. Sabemos que hay debilidades del actual sistema como la falta del control biométrico y otros, pero en esta elección en particular, la que tuvimos el día domingo, a diferencia de lo que fue la interna del 18 de diciembre, acá hubo una participación muy importante, ¿verdad? Desde primeras horas de la mañana los locales estaban abarrotados de gente para poder entrar a participar. Creo que hemos mantenido ese ritmo durante todo el periodo, el horario de elecciones. A mí me cupo acompañar tanto lo que fue la votación de mi familia en mi barrio materno, que es el barrio San Pablo, en la escuela de Oro Cáceres, como también de mi señora hacia Barrio Obrero, y se esperaba mucho, ¿verdad? O sea, que estaban abarrotados los locales, nuestros apoderados nos dieron los reportes y todos los reportes han coincidido con las actas que nosotros también manejamos. O sea que, y otro tema, y otro punto que me parece importante mencionar, Jorge y audiencia, es que el Partido Colorado básicamente hizo la misma cantidad de votos que ya hizo en su interna, ¿verdad? O sea que se mantuvo allí, ¿no? Ahora, si el Partido Colorado le ponían 2 millones de votos, yo hubiese tenido alguna sospecha, ¿verdad? Claro. Pero mantuvo el Partido Colorado casi la misma cantidad de votos que tuvo en el 2018, incluso con el aumento de electores que tuvo el padrón nacional. Y la oposición en conjunto hizo más de 1,5 millones de votos, pero sabemos que las fuerzas fueron divididas y eso fue un factor determinante, ¿verdad? Yo creo que ni Efraín Alegre puede decir de que los votos de Payos son ficticios, ni
Payo Cuba puede decir que los votos de Efraín Alegre son ficticios, ¿verdad? O sea que definitivamente creo que ambas fuerzas han sacado dentro de la oposición sus votos y eso se reflejó en los resultados que para mí particularmente es cuestión de dar vuelta a la página y aceptar los resultados tal cual como son, ¿verdad? Es así, tal cual. Lo otro, siguiendo un poco eso que decís, dar vuelta a la página y aceptar los resultados. En tu partido, Eduardo, hablaba con unos referentes. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Porque convengamos estos resultados. Yo no recuerdo que hayan tenido en esta era democrática y necesita el PLRA un replanteo urgente y necesita esta democracia, necesita que un partido tan importante como el PLRA de oposición esté fortalecido para hacer de contralores al gobierno que va a asumir el 15 de agosto con Santiago Peña en la cabeza. Mira, yo hoy estaba dando una reflexión preliminar, Jorge, en relación a eso, porque digo preliminar porque yo estoy recibiendo ahora reportes de los resultados distritales, departamentales, de lo que fue el voto preferencial. No tenemos todavía un análisis más profundo sobre franjas etarias y otras de participación. Entonces es muy difícil tomar algunas conclusiones y cualquier conclusión que se tome ahora yo creo que será prematura indudablemente, ¿verdad? Entonces, lo que sí podemos decir, prima facie, con los resultados que tenemos, es que la elección fue un desastre. La elección presidencial fue desastrosa. La elección de senadores también fue una elección muy mala, en el sentido de que hemos metido menos cantidad de senadores que lo que estuvimos antes, ¿verdad? En el periodo anterior. Yo personalmente replanteo que el Partido Liberal necesita volver a sus raíces, necesita recuperar su identidad, necesita desprenderse un poco de esas alianzas que ha hecho en las últimas décadas. Y no digo esto por una falta de vocación aliancista que deba tener el Partido Liberal, que creo que la ha demostrado con creces desde el inicio del periodo de transición de la democracia y antes incluso con lo que fue el Acuerdo Nacional. Pero el Partido Liberal no puede desdibujarse, no puede perder su identidad, ¿verdad? El Partido Liberal necesita recuperar esa vibración que le hace a los liberales sentirse orgullosos. En algunas ocasiones me comentan algunos dirigentes que iban a reuniones, no se podía tocar la polca liberal porque le podía ofender a tal o cual militante de otro partido aliado, no se podía utilizar el color azul porque tenía que ser tal o cual color. Entonces ese tipo de cosas al liberal le hacen mella, le disminuye también, ¿verdad? O sea, imagínense usted, creo que en el Partido Colorado Gustavo podrá decir lo mismo, ¿verdad? Si es que se hace una alianza y le dice no puedo usar el rojo por tal o cual cosa. Entonces es momento de parar la pelota, analizar un poco fríamente lo que ha pasado. Decía yo en ese análisis que en el periodo de transición a la democracia tuvimos con el Partido Liberal 3 derrotas de Domingo Laíno. Luego tuvimos un pequeño lapsus donde el franquismo nos dio una cierta ilusión de que podíamos recuperar el poder, primero con Yoyito, después con Federico. Pero luego tuvimos 3 derrotas seguidas con Efraín Alegre, ¿verdad? En el 2013, en el 2018, en el 2023. Nosotros hemos acompañado estoicamente y respetando lo que es la democracia y respetando lo que es la disciplina partidaria cada una de estas presentaciones, pero lógico, yo creo que es momento de hacer un análisis, una autocrítica y en base a eso replantearnos cuál va a ser el futuro del Partido Liberal a partir de ahora. Clarísimo. Eduardo Nakayama, gracias por tu tiempo, muy amable como siempre. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Eduardo Nakayama, senador electo Partido Liberal Radical Auténtico. 2 cosas que rescato de Nakayama. Entre paréntesis, él fue uno de los primeros que denunció fraude en las internas. Te consta, dice, ¿verdad? Yo me acuerdo que lo habíamos entrevistado y denunciado en fraude de las internas donde en el sector de Efraín Alegre veíamos videos cargando urnas, ¿verdad? Y no pasó nada. Y no ha pasado absolutamente nada. No ha pasado absolutamente nada, ¿verdad? Creo que hubo imputados, 4 o 5 imputados, pero quedó allí. Y entonces, y digo nomás,
ese mismo referente político es el que hoy pretende instalar un también. hombre muy equilibrado, muy ecuánime, sí. Y muy... ¿Tu colega va a estar contigo? Sí, muy preciso en su apreciación. Y yo vuelvo a decirte, Jorge, mira vos, Estados Unidos con sus luces y sombras, republicanos y demócratas. Mira Gran Bretaña, la democracia más fuerte, digamos, en Europa, conservadores y laboristas. Y dos partidos fuertes son muy necesarios para la democracia. Sí. Ojalá el Partido Liberal encuentre de vuelta su rumbo, se fortalezca, sea una oposición seria, responsable, porque es lo que necesita Paraguay. Yo te decía 2 puntos. Uno, esto que lo del tema del fraude. Y lo otro, esta referencia que hace Nakayama, dice, no es que yo esté en contra de las alianzas, pero evidentemente no les funcionó. Con Yoyito Franco, y llegaron solos, llegaron a la vicepresidencia de la República, le ganaron a un referente importante, hijo de un caudillo de tu partido, el Partido Colorado, llegaron solos. Y esto que mencionaba él, con esta concertación, hacíamos actos, dice, y no podíamos utilizar la polca liberal. Eso en el Partido Colorado sería impensado. Imposible. Imposible. Porque vos cuando haces una alianza, te juntás en teoría por la fortaleza del más grande, ergo el Partido Liberal, y para unirle a los más chiquitos. Y entonces hay que asumir que el más grande tiene que ser más grande. Y bueno, pues son cosas que hacen los otros. Yo creo que lo que hay ahora va a haber un profundo proceso de autocrítica dentro de los perdedores y va a haber un trabajo fuerte creo que el mensaje de Santi Peña del domingo a la noche, de unir a todos los paraguayos en pos de lo que a nosotros nos interesa, que funcione la economía, que la gente que quiere trabajar encuentre trabajo, que haya una revolución del empleo. Vamos a necesitar de todos en el Parlamento tienen que ayudar porque dentro de todo es nuestro país. Ese consenso al que habla, a mí nomás me preocupa, Gustavo, usted tiene mayoría, van a tener mayoría en Senado, van a ser 23. Están todavía en el proceso, me dicen, a lo mejor, no sé si van a ser 24, pero están allí, ¿verdad? 23, hoy ya son. Y son 48 de 80 en la Cámara Baja. Entonces, yo entiendo que este sistema, el voto preferencial a cada uno, que después de la pausa vamos a hablar de eso, los 23 de tu partido y en general los 45 que llegaron por carrocería propia. Ahí ya nadie puede dudar de tu legitimidad en la conquista de esa banca. O sea, vos llegaste y los que llegaron por guapos, votos suyos, ¿verdad? Entonces prácticamente es cada uno a decir, pues, espera un poco, va a ser un recurso. Eso también, el próximo domingo va a estar con nosotros en Cara Cruz Santiago Peña. Y yo quiero preguntar eso, ¿cuál va a ser la dinámica para lograr también él internamente esa gobernabilidad? Pues digo, nomás volviendo al tema de que ustedes tienen mayoría, el control que se puede hacer, ¿verdad? Es necesario en una democracia el control que haga el Parlamento. O si no, ustedes, esa unidad granítica que siempre pregonan, pueden llegar a avasallar y atropellar todo, ¿verdad? Y ese es el gran compromiso que tenemos, ¿verdad? En mayoría te permite hacer ciertas cosas para bien, pero te van a dejar muy pegados si las haces para mal. Y el Partido Colorado recibió, a pesar del pésimo gobierno de Marito, un nuevo mandato de confianza de la ciudadanía y sobre todo del pueblo colorado, a partir de 2 cosas que fueron fundamentales. Este equipo que ganó nunca estuvo al lado de Marito. Nosotros logramos, si bien es cierto, se le salvó el juicio político y demás por gran circunstancia del momento, logramos darle a entender a la ciudadanía que la alternancia éramos nosotros, dentro del mismo partido. Y lo segundo es que se trabajó bien en una propuesta de esperanza. En la oposición, vos lo único que veías es, te voy a dar con un cinto, te voy a cagar a patadas, o vamos a eliminar la mafia de un hombre que nunca pudo salirse de su estigma de mafioso él mismo. Entonces los mensajes eran uno de esperanza y lo otro era de pesimismo. Y era muy evidente que íbamos a ganar. Entonces esa mayoría que tenemos hoy es un tremendo compromiso con la ciudadanía. No puede ser mal utilizada, pero por otro lado no tenemos excusa para no hacer las reformas trascendentales. Entonces el liderazgo de Santi va a estar en unir a esa nuestra bancada y tal vez a más.
No es lo mismo ganar una votación 23-22 que ganarla 35-10. Claro. Y eso es lo que tenemos que lograr a partir de ideas, a partir de propuestas, a partir de comunicarle a nuestros colegas de las otras bancadas que esto es por el bien del Paraguay. Tengo que hacer la primera pausa. A la vuelta seguimos dialogando con Gustavo Leite, senador electo ANR. Pausa, ya venimos. Gustavo, quiero compartir contigo un informe que preparamos en este orden, Cintia, ¿verdad? ¿Dónde quedó el oficio del periodismo de contrapoder? En esto, recién mencionaste, en estos 5 años, los verdaderos opositores finalmente fueron otra vez ustedes, dentro de tu partido, dentro del Partido Colorado, ¿verdad? Mientras del otro lado... Y algunos periodistas que fueron vilipendiados por el poder fáctico de los periodistas que estuvieron de alguna manera... Yo no digo que estuvieron absolutamente ligados al régimen, pero suavizaron tremendamente muchas cosas, escondieron información que era imposible de esconder dentro de lo que es el periodismo, porque el periodismo tiene un compromiso con la verdad y con la noticia. Vos no podés esconder una noticia que es mala para alguien por el solo hecho de que sos militante en contra de. Y ojalá que eso vaya otra vez a una autorregulación. Paraguay necesita que nos autorregulemos otra vez, porque no estoy de acuerdo con lo que dijo el marido de Soledad, no estoy de acuerdo con la locura de Efraín, de estos periodistas sí, estos no. Sigo diciendo, prefiero toda la vida libertinaje periodístico que censura. Entonces, pero viste que es como el péndulo, pues va hasta un lado y después vuelve. Y bueno, en algún momento se va a autorregular. Y creo que también nosotros vamos a tener una misión en volver a la transparencia. Quienes estamos hoy y vamos a estar en función pública no nos podemos enojar porque todo el día nos miran con lupa. Pero esa lupa también tiene que tener una fina línea de qué es vida pública y qué es vida privada. Entonces, es un proceso. La democracia se va construyendo también, pero el periodismo, en mi opinión, está rezagado en puntos en este proceso de construcción democrática. Yo decía, ¿será que internamente vamos a hacer, por supuesto, me incluye en esto, una autocrítica? Porque si bien este proceso electoral ha polarizado tanto, que hemos dejado de lado la cuestión de fondo en este oficio, que es buscar la verdad y mostrar. Te doy un ejemplo. Vos expusiste un documento que estuvo, no sé, guardado X años sobre unos malos manejos de Efraín al frente del MOPC, descubiertos por una auditoría de Fernando Lugo. Probablemente por eso lo echó. No sé qué arreglo, trato de hicieron ahí, guardado en ese documento. Los medios que estaban tiroteándole a Cartes por todos lados no se hicieron eco de una noticia que para mí es relevantísima. Ni una línea. Entonces, eso ya es un poquito más allá de la línea. Eso ya no es periodismo, eso es militancia política con poder periodístico. Y el poder periodístico es poderosísimo. Tenemos este informe justamente en relación a este tema. ¿Dónde quedó el periodismo de contrapoder? A ver. ¿Dónde quedó el oficio del periodismo de contrapoder? En los últimos años, los medios informativos tradicionales renunciaron a su función de contrapoder e hicieron la vista gorda a groseros negociados, los acuerdos entreguistas y las escandalosas implicancias de actores del gobierno con el narcotráfico. Es sabido que los periodistas tienen la responsabilidad de actuar como un contrapeso a los poderes establecidos, incluyendo el gobierno, y de revelar información importante que podría ser relevante para el público. La tarea del periodismo incluye la búsqueda de información sobre las políticas y decisiones gubernamentales, la identificación de posibles abusos de poder o corrupción y la investigación de cómo se gasta el dinero público. Sin embargo, enfrascados en perseguir a los adversarios políticos del oficialismo, los medios de comunicación aliados al gobierno, tales como el Grupo Sucolillo y el Grupo Bierzi, evitaron a toda costa indagar a profundidad y por ende publicar alguna información negativa que haga referencia a la actual administración estatal. La clara posición oficialista
vista que tuvieron en los últimos años los grandes medios tradicionales queda en evidencia al pasar por alto emblemáticos casos, muchos de ellos descubiertos por la Caja Negra, como por ejemplo el mayor escándalo de corrupción en tiempos de pandemia, el negociado con las compras COVID que tuvo como principal involucrado al clan Ferreira. La investigación del caso arrancó el martes 14 de abril del 2020. El trabajo consistió en observar y contrastar los datos abiertos publicados en la página de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Las primeras pistas del caso revelaban que la millonaria contratación se había hecho vía excepción, alegando urgencia impostergable, es decir, no hubo concurso de precio y el proceso arrancó plagado de irregularidades. El Ministerio de Salud, a cargo del doctor Julio Mazzoleni, no efectuó ningún llamado ni convocó a todas las empresas que podían ofertar los productos requeridos, sino que benefició directamente a 2 empresas vinculadas entre sí. Tras indagar más, fueron saltando más irregularidades, las cuales fueron observadas por la Contraloría General de la República, institución que intervino ante la denuncia periodística. Otra importante investigación que salió a luz fue el nexo entre Arnaldo Yucio, entonces ministro del Interior, y Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, presunto narcotraficante investigado en Brasil. Mediante el trabajo periodístico desplegado por el diario La Nación, se supo que Yucio mantenía estrecha relación con el sospechoso e incluso llegó a prestar de él una camioneta para vacacionar en el vecino país. Este caso le terminó costando el cargo a la autoridad nacional, sin embargo, pasó prácticamente desapercibido por los demás medios de comunicación. Pero como si ya no fuera grave esta situación, los grandes conglomerados de prensa tampoco vieron como un problema las toneladas de cocaína que fueron exportadas desde Paraguay al extranjero, convirtiendo así a nuestro país en los últimos años en un hub logístico para el envío de cocaína principalmente a Europa. Uno de los que sacaron a relucir la gravedad del floreciente negocio fue el senador colorado Enrique Riera, quien expuso ante el Congreso que desde el 2020 cayeron en puertos europeos 47 toneladas de cocaína dentro de productos de exportación con un valor de 2.500 millones de dólares, lo cual representa solo el 10% de toda la carga que se mueve por el país. Mientras los medios aliados al gobierno se hacían eco del tema solo de manera superficial, el equipo de investigación de Nación Media hizo un importante seguimiento al caso y llegó a informar en su momento de los decomisos de cocaína paraguaya for export que se dieron en países como Argentina, Brasil, Uruguay, Alemania, Bélgica, España, Países Bajos y Portugal. El modus operandi de los narcos consistía en contaminar cargas de carbón, latas de pintura, azúcar y hasta en bolsas de arroz para el envío de droga ante los precarios, para no decir nulos, controles en los puertos paraguayos. Si bien era evidente cuál era la principal falencia, la prensa aliada evitó a toda costa hacer hincapié en ella. En cambio, los medios críticos ponían la lupa sobre la llamativa demora del gobierno para la adquisición de más escáneres para controlar todas las cargas que salían del Paraguay. Recién tras mucha presión de una parte de la prensa, por fin las autoridades dotaron a todos los puertos de estos escáneres. Bueno, esto me acaban de enviar Departamento de Estado de los Estados Unidos, ya que estamos muy... Te imagino que los medios pro Estados Unidos van a hacer hurra cuando lean esto. Felicitaciones al presidente electo de Paraguay, Santiago Peña. Comunicado de prensa de Matthew Miller, el portavoz del Departamento de Estados Unidos. Felicita al pueblo de Paraguay por la celebración exitosa de elecciones libres y justas el 30 de abril. Felicitamos al presidente electo Santiago Peña por su victoria en las elecciones. Aplaudimos la labor del Tribunal Superior de Justicia Electoral y la labor de las misiones de observación internacional. Esperamos trabajar con el presidente electo Peña y su gobierno para promover intereses comunes como combatir la corrupción y la impunidad y promover la seguridad y el crecimiento económico en beneficio de ambos países. Nuestros intereses comunes y valores democráticos compartidos continuarán apuntalando la asociación histórica
entre los pueblos de Paraguay y los Estados Unidos, dice este comunicado de prensa del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Felicitaciones al presidente electo de Paraguay, Santiago Peña. Ahí está. ¿Qué más lo que quieren? ¿Verdad? Pues, ¿Qué más querés? Toda la comunidad internacional, eso no mencionamos, toda la comunidad internacional entre ayer, domingo de noche, ayer, hoy incluso, expresándose, felicitando al presidente electo Santiago Peña y por otro lado destacando la participación y esa fiesta eleccionaria que tuvimos los paraguayos. Mira, yo siento que tenemos que celebrar lo bueno. Lo bueno es que muchísima gente, casi el 70%, fuimos a votar. Esperamos allí. Yo no, porque yo soy un enfermo de irme primerito y a las 7:01 estoy donde se abre mi mesa siempre. Voté rapidísimo, pero hay gente que se va más tarde. Yo siento que desde el Congreso tenemos que proveer más fondos para que en el día de las elecciones haya más mesas y más locales de votación. Y sobre todo locales específicos para abuelitos, personas con discapacidades y demás. Porque esas personas con discapacidades tienen derecho a votar primero, porque no pueden esperar parados y demás. Pero le hacen esperar a la gente. Entonces creo que tenemos que ser un poco más inteligentes y de las platas que hay que gastar mejor, porque Leite habla de cortar y reasignar, cada 5 años gastar un poquito más en las elecciones para que haya más mesas, en vez de 300, 200 o 150 votantes por mesa y más locales. Creo que es algo que la ciudadanía se merece. Después de lo que vimos el domingo, por este porcentaje de participación, ¿cuánto? 63%, que parecía más, porque había... Porque a la mañana la marea colorada arrasó. A la mañana. Claro, pues la boca, una primera era 55-20, no sé qué, una cosa. Pero porque los colorados somos así, nos movilizamos temprano. Y en esta elección hubo un incentivo para movilizarse, que es el injusto ataque que sufrimos por solamente ser colorados. Y dentro de un partido de 2.800.000 afiliados, claro que hay gente mala y claro que hay delincuentes también. Pero no es la mayoría del Partido Colorado y el Colorado se sintió afectado. Yo te digo porque trabajé el interior y demás. Y fue una movilización extraordinaria. Yo tengo que agradecerle y felicitarle a los caudillos y a los punteros, porque esos son los héroes de esta elección. Me dijo el domingo a la noche mi amigo, el profesor filósofo Mario Ramos Reyes, que vive en Kansas, Estados Unidos. Lo conozco, brillante. Siguiendo desde allá todo el proceso. Y me dice, para mí era evidente que ganaba el Partido Colorado. Le digo, ¿por qué, profesor? El Partido Colorado es como una gran familia que se enrosca ante las agresiones. Brillante. Cuanto más le atacan a ustedes los colorados, parece que ahí están más unidos. Entonces yo decía el otro día, si la oposición en serio quiere convertirse en una alternancia, en una alternativa, como ganó Lugo en el 2008, no atacando al Partido Colorado. No atacando al Partido Colorado. Entonces, te das cuenta cómo esto que mencionaba Nakayama también, estas tres elecciones, que ese mismo candidato de la oposición que no logra conquistar el poder es el que destila odio permanente. ¿No te diste cuenta el nivel de ataque promovido por el propio presidente del PLRA y el candidato de la Concertación? Todos los posteos, los últimos posteos de las últimas semanas de este proceso electoral era odio. Pero imagínate vos, hay un presidente legítimo del Partido Colorado elegido en unas elecciones donde votaron 1.200.000 paraguayos. No encuentra nada mejor Efraín Alegre que en su cierre de campaña tratarlo de Pablo Escobar. Y sigue siendo el presidente de nuestro partido. Claro. Y no hay ninguna prueba al respecto de su acusación. Claro. Entonces, era como que se caía de Maduro, que cuanto más atacaba, más lejos iba a perder. Y perdió lejos. Y cuando el partido les necesita, como está esa famosa frase en guaraní, dice, debía dejar mi azada y mi hacha a un lado,
a ese partido colorado, Serenoiro, a Jata a defender. Serenoiro del Gran Partido Colorado. Serenoiro del Gran Partido Colorado. Sí, pero yo creo que hay un poquito más de eso. Yo siento que, a ver, el gobierno colorado de Horacio Cartes es un gobierno donde la economía creció 25%. El gobierno colorado de Horacio Cartes es un gobierno que defendió el bolsillo de la gente a través de la transparencia en los combustibles. Y eso no es un speech, Gustavo, porque no, pero esa es la verdad. A mí me tocó en algunas reuniones sociales tratar un poco de buscar ese equilibrio y de repetir eso. Me dijo, por eso es un speech que, ¿se acordaron de vos? Que siempre repite Gustavo Leite. Yo le dije, por eso es corroborado. Pero el speech está con datos, es factual. Y también no es menos que sí se trabajó, y claro que siempre va a faltar en que haya más empleo para los jóvenes. Y la gente de Paraguay tiene también memoria, no es que le va a borrar la memoria. Entonces había una sensación de que Efraín era odio conocido. Y Peña, si bien es cierto, le atacaron, que era secre de carta y demás, era, bueno, pero sabemos a qué juegan. Y el resto no tenía, la propuesta de Payo era, vamos a quemar todo. Y ojo, es muy, yo no sé si es peligroso, pero es preocupante que 20% de la población diga que se vayan todos. Ese es un mensaje para la vieja política. A partir del momento que yo jure, también va a ser un mensaje para mí, pues voy a ser parte de la clase política. Si bien no vengo, yo no iba a decir, no, yo soy nuevo, no importa. Estamos obligados a hacer bien las tareas, estamos obligados a que la gente viva mejor. Si no, los payos van a seguir viniendo y marchando sobre las ciudades. A propósito, te pregunté cuando nos encontramos en maquillaje, ¿cómo hiciste para llegar? Digo, perdón que te pregunte de esta manera, porque vos no sos el político tradicional colorado que tiene sus punteros, que tiene sus seccionaleros plenamente identificados, donde están sus votos, como algunos futuros colegas tuyos de tu partido, que se sabe cuál es su feudo, ¿verdad? Fulano está el seccional, Mengano es la zona de central, el otro es Capiatá, el otro cada uno tiene dibujado. ¿Dónde está tu electorado? ¿Dónde es tu...? Mi electorado en general es el colorado y en las nacionales ya el paraguayo, urbano, independiente económicamente, puede ser pequeño empresario, gran empresario, profesional independiente, que va a votar solo, no va a votar inducido, y está preocupado por la economía y siente que sus impuestos están mal usados. Por eso yo trabajé con Hagamos Valer Tus Impuestos. En las internas yo quise tener una estructura, jugar el partido como lo hacen otros líderes de mi partido que tienen 20 años de trayectoria. No me dio el cuero. Soy el que más creció en términos proporcionales. Yo cuadrupliqué mis votos de las internas a las nacionales, por eso llegué a penitas. Y llegué a penitas, ¿eh? Y sí, tengo que reconocer que el presidente Cartes me ayudó convenciendo a la dirigencia de Canindeyú que me acompaña, convenciendo a algunos dirigentes de Guairá que me acompañan. Entonces yo esta vez tuve la mitad de mis votos, ¿no? 40% de mis votos sobre estructuras de caudillos señeros en esos departamentos y votos ciudadanos en un 60% Asunción, Central, Encarnación, Ciudad del Este, centros urbanos donde está ese tipo de personas. Mi campaña fue una campaña estrictamente mediática en redes, alguito de televisión. Pude acceder, gracias a usted, gracias a otros canales, ¿verdad? Que la gente le vea a Leite y diga, este es candidato, este es el que era ministro, este... Porque en política, quien no te conoce, no te vota. Tengo que hacer una pausa. Cintia, ¿podemos irnos con este informe a la pausa? Gustavo se acordó de eso. El tema de la tragada, entre comillas, de Efraín no figuraron en la agenda de la prensa oficialista. Tenemos un informe sobre esto, a ver. Caso Atlas y tragada de Efraín no figuraron en agenda de la prensa oficialista. Al retirar toda la crítica al gobierno nacional, ABC y Última Hora generaron una lesiva distorsión al perder su tradicional condición de contrapoder y terminaron convertidos con su silencio en meros cómplices de sospechados casos de corrupción. La prensa que debía ser crítica no vio en los últimos años que el endeudamiento público estaba llegando a niveles insostenibles y que la crisis económica empeoraba. El último tramo del actual gobierno se caracterizó por el alarmante aumento del desempleo, de la pobreza y el altísimo
endeudamiento del país con los créditos para las obras públicas, pero ningún otro medio se dio cuenta de esta situación. El año pasado no hubo mejoras en las cifras económicas. Paraguay fue uno de los países que no creció post pandemia en la región y esto se tradujo con un mayor nivel de pobreza. En el 2018 había 1.680.000 personas en esta situación y al cierre del 2021 la cifra trepó a 1.951.000 personas según el Instituto Nacional de Estadística. Mientras estas cifras mostraban la terrible situación, los medios ABC y Última Hora se pasaban publicando las informaciones presidenciales sobre las rutas asfaltadas. En la agenda de los medios aliados tampoco figuró el caso de la empresa de asfaltos de Mario Abdo Benítez, que logró aumentar sus importaciones del producto en coincidencia con el auge del asfalto de las rutas. Según La Nación, entre el 2018 y el 2021, la firma incrementó en un 450% estas importaciones y solo en el 2021 ganó 13 veces más que en el 2017, lo cual da un aumento de 1.290% al comparar las utilidades en ambos años. Otro escándalo que fue publicado por la prensa crítica fue la licitación del IPS para la limpieza de sus instalaciones, que estaba lista para ser concedida al empresario Alberto Palumbo, pero que quedó suspendida debido a las irregularidades que sacudían a la administración de Vicente Bataglia a raíz del escándalo de los limpiadores MAU. Así también, en este mismo instituto se realizó otra cuestionada situación por el stock crítico de medicamentos para los asegurados, quienes se vieron en la necesidad de recurrir a las tradicionales polladas para solventar la compra de los fármacos faltantes. Esta problemática se acentuó y evidenció durante la pandemia. El INDER convertido en una inmobiliaria para los políticos fue otro de los temas abordados por la Caja Negra. En el 2019, mediante documentación recibida, se mostró cómo operaba el mecanismo de la recaudación en tierras que pertenecían a los colonos de Alto Paraná. El modus operandi incluía coimas, extorsión y aprietes de la rosca instalada en el instituto. Caso Atlas. El Banco Atlas, propiedad de la familia Sucolillo, aparece ligado a 3 grandes investigaciones de lavado de dinero, 2 de ellos producto del narcotráfico, a ultranza PI y Cabeza Branca, y otro de los millonarios sobornos en el fútbol, FIFA Gate, Nicolás Leos. La entidad bancaria se encuentra en la mira por sus dudosas operaciones comerciales y en especial por su negativa a proporcionar información a la justicia. En el caso de a ultranza, el Banco Atlas fue requerido por la justicia para que brinde informes sobre las cuentas abiertas a personas y empresas investigadas en el mayor operativo desplegado contra el crimen organizado y el lavado de dinero en Paraguay. Con respecto a Cabeza Branca, de acuerdo con la investigación fiscal, la entidad financiera evitó realizar las debidas diligencias antes de otorgar en el año 2015 un préstamo de $6.5 millones a Gilberto Suárez, quien es el tractorista del narco y que hoy está imputado en el caso más relevante de lavado de dinero en Paraguay. En tanto que Nicolás Leos entregó al Banco Atlas cuando ya tenía orden de captura internacional por lavado de dinero y otros delitos por parte de la justicia norteamericana, un poco más de $6 millones en una operación de fideicomiso. Tampoco la entidad realizó la diligencia respectiva en ese entonces. ABC Color, integrante del mismo grupo empresarial, guardó completo silencio respecto a las implicancias del Banco de Plaza en estos casos de mucha trascendencia a nivel local e incluso internacional, atendiendo que se investigan montos importantes de lavado de dinero. También el grupo Bierzi optó por seguir los pasos del grupo Sucolillo y no hizo mención a estas investigaciones. Tragada de Efraín en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. La Caja Negra expuso recientemente 2 auditorías financieras practicadas a la gestión de Efraín Alegre durante su paso como ministro de Obras Públicas, las cuales detectaron un feroz agujero de $109 millones en 2 años y medio de gestión. La cifra surge de la suma de montos consignados en ambas auditorías, la primera de $37 millones que correspondía a la Auditoría General de la Presidencia ordenada por el entonces presidente de la República, Fernando Lugo, y la segunda de
$72 millones ordenada por la Contraloría General de la República, a cargo en ese entonces del liberal Augusto Airaldi. Si bien la información expuesta era de interés público, los diarios ABC y Última Hora optaron por no seguir el tema y recién comenzaron a publicar el caso cuando el senador colorado Martín Arévalo denunció ante la Fiscalía la escandalosa malversación de los fondos públicos en la era de Efraín. Pero como si no fuera poco, en el último tramo de la contienda electoral interna del Partido Colorado, los grandes conglomerados de comunicación comenzaron a hacer una abierta campaña a favor del oficialismo y en las generales se jugaron a favor de la concertación. En ambas oportunidades no consiguieron su propósito de influir en los votantes. Agradecer a Gilardini por este traje, esta camisa, la corbata y el saco, impecable como siempre. Gilardini, muchísimas gracias. Gustavo Leite, acá estoy viendo la agenda legislativa de Gustavo Leite. Y más allá, lo que estábamos hablando recién, de todo este, como dice Julio González Cabello, un burum bum bum, de la política, del acto eleccionario, etcétera, etcétera, necesitamos concentrarnos en trabajar en serio. Ya, como decía Nakayama, ¿verdad? Dar vuelta a la página. Dar vuelta a la página, ¿verdad? Hoy en esta conferencia de prensa ya se anunció quién va a formar parte del equipo de transición. No hay tiempo que perder. Hoy vos dijiste eso en varias oportunidades, ¿verdad? Y estoy viendo acá agenda legislativa del senador electo Gustavo Leite. Que la política le sirva al ciudadano. ¿Cómo es eso? ¿Y por qué hay payo? Porque la política no le sirve a la gente. Vos tenés hoy gente que va a los hospitales públicos y no hay remedio. Vos tenés gente que manda a sus hijos a la escuela y 3 meses nomás hay alimentación escolar. Y alguien le está vendiendo esa alimentación escolar por 15.000 guaraníes el plato. Alguien está comiendo 10.000 guaraníes en ese negocio. Y en distritos como Henao o como Naranjal, el plato de comida vale 6.800 guaraníes, dinamiza la finca familiar y todos los niños van a la escuela porque la comida es rica. Entonces, ¿no será que tenemos que hacer mejor el modelo? ¿No será que la política tiene que gastar menos o no gastar en ONGs, en seguridad privada y gastar en remedio, en alimentación escolar, en que todos los niños pobres tengan computadora e internet? ¿Cómo un chico de un distrito pobre o de un papá pobre se va a equiparar con un chico de Asunción que tiene todo a los 18 años para ir a la facultad y puede salir adelante si no tiene lo básico? Entonces, los que pagamos impuestos, y yo hablé mucho con la gente de Paraguay, te dicen, yo pago impuestos y yo no recibo nada del Estado. Pues yo no quiero recibir nada, pero quiero por lo menos que no se malgaste mi plata. Y bueno, y esa es la agenda legislativa de Leite, es que la política le sirva al ciudadano. Yo hice campaña sobre hacer valer nuestros impuestos. Si ve el punto 2, va a ser cortar y reasignar. Cortar y reasignar el lunes yo ya me pongo a trabajar con un grupo de economistas jóvenes que me apoya, que ad honorem van a trabajar conmigo en individualizar 500 millones de dólares que se gastan mal y dónde los vamos a poner. Pero básicamente va a ser remedios, va a ser alimentación escolar con un nuevo modelo y va a ser equipamiento tecnológico en las escuelas. Vaya, coimódromo. Vos sabés que el coimódromo es una de mis propuestas más notorias por el nombre, ¿verdad? Pero el coimódromo es el proceso administrativo del Estado. Todos los que nos están viendo saben que vos cuando metés un trámite en el Estado, te dan un sellito de la mesa de entrada y nunca sabes cuándo va a estar. Vamos a hacer lo posible. No, yo digo plazos máximos. INANDI, INAVISA, MADES, Catastro, Registro Público, los propios municipios. Nosotros tenemos que tener un plazo máximo. Y si no es no, pues puede ser no también. El no tiene que ser justificado y rápido. Y si no, es sí y seguimos para adelante. La economía necesita desburocratizarse. El Estado no puede ser una carga para el ciudadano. Tiene que ser un servicio de calidad y rápido. Agricultura familiar, fuerte impulso a los biocombustibles, promoviendo el cultivo de la caña de azúcar, buen precio, dinamizar la agricultura familiar, promoviendo el mercado nacional de cebolla, tomate. Este es mi. Yo me acuerdo, perdón que entre en esto. Hace 2 años le había traído a mi hija acá, porque nos habíamos quedado que por quién se queda, le trae acá al canal. Y me tocó hablar de los tomateros de Caguazú,
que venían y tiraban sus productos por la invasión del contrabando. Y hasta ahora se acuerdan. Y luego te vas a tu canal para hablar de los tomates. Hasta ahora se acuerdan. Y digo, una cuestión que se da todos los años en la misma época. Productores de Caguazú que llegan acá a la capital, o algunos ya no llegan, tiran sus productos. Y nunca me voy a olvidar, Gustavo, la entrevista que le hice a uno de los representantes de la Asociación de Tomateros de 3 de febrero, que es la capital del tomate en Caguazú. Me dice: mis hijos ya no quieren saber nada de este rubro. Y tienen razón sus Se hijos. quieren ir a Coronel Oviedo a vender en ¿cómo es? Carcasa de celular. Carcasa de Y celular. tiene razón sus hijos. ¿Por qué razón vos te quedarías a hacer lo que le empobreció a tu papá? Entonces, el Paraguay tiene un mercado de $1.000 millones al año de cebolla, tomate y zanahoria, controlado por el contrabando. Vamos a darle el control a la agricultura familiar y que salgan adelante. Algunos se van a fundir, otros van a ser potentados, pero por lo menos van a intentarlo. Entonces, creo que hay algunos paradigmas que tenemos que romper y tenemos que instalar unos nuevos. La agricultura familiar, 200.000 fincas familiares hay, Sí. no pueden ser de subsistencia, tienen que ser para ganar plata. El Ministerio de Agricultura tiene que asesorarles para hacer buen producto y las fuerzas del Estado tienen que cerrar la frontera al contrabando. Entonces ese mercado de $1.000 millones va a quedar en manos de la finca familiar. Son cosas de vos decir, ¿por qué nadie nunca pensó? ¿Y por qué nadie nunca pensó? Claro. Acá me dice un representante directivo de una cámara de proveedores de medicamentos del Ministerio de Salud, que nos está mirando. Dice: el Ministerio de Salud sigue comprando el doble o el triple de su presupuesto. ¿Podrán analizar mejor el gasto en salud? Se compra mal. Estoy de acuerdo. Y eso hay que hacer primero, que es lo que voy a hacer en este periodo, ¿verdad? Es llamarle a la gente del ministerio y llamarle a los proveedores. Decimos una cosa, debe haber una lista de los 20 productos más utilizados en los hospitales públicos, como todo, 80-20, ¿verdad? Bueno, podemos trabajar en un plan racional para que eso no falte y que se les pague rápido, porque el proveedor cobra más caro, pues no cobra nunca. Entonces tiene que descontar su factura al banco. Entonces, el Estado le está poniendo trabas a que quien quiere trabajar con el Estado honestamente no pueda trabajar con el Estado honestamente. Tenemos que trabajar, escucharnos un poco más, pero más sentido común. Y ahí vas a encontrar el tema de... Yo fui ministro de Industria y Comercio, aprendí muchísimo sobre los biocombustibles. ¿Qué sentido tiene mandar plata a Rotterdam para comprar nafta en vez de poner esa misma plata a generar más etanol para mezclar si todos los autos ya son flex? Entonces, yo estoy trabajando ahora, estuve hablando con los emblemas chicos de combustible. Pues los emblemas chicos son apretados por los emblemas grandes, no les dejan crecer. Una asociación de emblemas chicos con Petropar para controlar entre el 30 y el 40% del mercado puede ser virtuosísimo en transparencia. Porque lo que la gente se queja, y con justa razón, es que para subir sube rápido, pero para bajar no baja nunca. Bueno, y esas cosas nosotros desde el Parlamento, los que tenemos experiencia, los que ya vimos la película, podemos ayudar muchísimo porque vamos a tener voz, vamos a tener voto y vamos a defenderle a la gente. Acá me dice un miembro de la Asociación Rural del Paraguay: todo el sector productivo a partir del domingo vamos a dormir tranquilos por 5 años. Tema, la preocupación que tenían propiedad privada. Tiene razón, punto 6 o 7 de mi propuesta, no sé dónde está ahí. Punto No 6. a los nuevos impuestos y defensa irrestricta de la Sí. propiedad privada. Vamos a discutir todo lo que quieran de quién es la tierra, pero con el invasor afuera. Efraín te proponía, vamos a discutir con el invasor adentro. Y eso vamos a es... liquidar la ley Riera Zavala, la ley Zavala Riera. Imagina. No sé si tiene que tener nombre o no una ley, pero Claro. gracias a esos legisladores que lo impulsaron está la ley. Sería una locura sacarla. Entonces van a tener en Leite una voz un poco fuerte ahí. Y eso da los impuestos a los granos, exportación, impuestos a la exportación. ¿Cómo que un país se va a desarrollar si vos le cobras impuestos a la exportación? Entonces hay ciertas cosas que nosotros, con Santi, con este grupo que entra, ya vio la película de cómo se fundieron otros países. No vamos a repetir ese error. También vimos la película de cómo crecieron otros países. Hay una frase que le atribuyen a Milton Friedman que a mí me encanta. No hagan los países pobres lo que hacen los países ricos. Hagan más bien lo que hicieron los países ricos cuando eran pobres para volverse ricos. Entonces, los impuestos, si se puede, tenemos que bajar para que fluya la economía. Tenemos que dejar de joder con el endeudamiento, abrirle la mano al sector privado para que entre en las obras de infraestructura.
¿Es o no es una maravilla irse a Ciudad del Este ahora en esa autopista? Y cuesta 55.000 guaraníes. Antes costaba 15.000 guaraníes el peaje y no llegábamos nunca. Entonces, esas son las cosas que tenemos que empezar a discutir con un poquito más de patriotismo y con un poco más de seriedad. Yo me acuerdo, lo conocí al expresidente de Chile, Ricardo Lagos, cuando era ministro de Obras Públicas de Frei. Socialista era. Y él hablaba de que todo en Chile estaba concesionado. Entonces, nosotros tenemos que ir hacia un pragmatismo patriótico. No tenemos que cerrarnos con los dogmas de que esto es de izquierda. Nosotros tenemos que hacer lo que le conviene a Paraguay. Y lo que le conviene a Paraguay ahora es pragmatismo patriótico. Tengo que hacer una pausa, la última, ¿verdad? La última y venimos y cerramos con Gustavo Leite. Le quiero preguntar, vos que hablaste mucho, escribiste un montón de artículos sobre el tema presupuesto. Siempre me acuerdo de tu frase, cortar la grasa del presupuesto. Eso podemos hacer. Y vamos en el equipo. Vamos a intentarlo, pero ahora surgió algo nuevo en el relato y en la realidad. Este aparatito. Hoy 1 millón de paraguayos me pueden acompañar dándole un like a mi propuesta de cortar grasa. Yo pienso involucrar a la ciudadanía, no para cortar ruta, no para quemar nada, sino para darle un like a la propuesta que voy a tirar. Y es muy difícil decirle no a 1 millón de likes. Pausa, la última, y venimos para cerrar el programa. Bueno, tenemos 2 minutos, Gustavo, para irnos. A ver, dice, buenas noches. Jorge, el Ministerio de Salud tiene suficiente presupuesto, pero mal administrado. Centralizaron el presupuesto de todos los hospitales con la historia de que van a abaratar los costos. Es una gran mentira. Hicieron para negociar con los proveedores. Le dejaron los hospitales sin su presupuesto. Por favor, que devuelvan a los hospitales su presupuesto para que puedan ejecutar, reprogramar de acuerdo a sus necesidades. Buenas noches, Jorge. Estoy viendo su programa ahora. ¿Le puede decir al señor Gustavo Leite que controle el MADES, que controla los rollos y carbón que los inspectores recaudan para su bolsillo? Y es el coimódromo. El MADES te va y te jode la vida porque cortaste un árbol de mandarina. Pues coimódromo, pues. Y entonces después no te sacan una licencia ambiental por 6 meses hasta que te vaya a arreglar con alguien. Tiene que ser automático. Hoy ya no necesitamos más que la gente vea nada, está todo por satélite. Otro tema, la policía caminera, la gente te pide a grito que lo saques de la ruta. Sí. Son grandes coimeros. Entonces, ¿por qué no ponemos cámara y que los de la policía caminera vayan a enseñar educación vial en las escuelas y los colegios, por ejemplo? Que leyes que ayuden a bajar la pobreza y desperdicio de alimentos. 500.000 toneladas al año de alimentos se desperdician en Paraguay. Después se dice preguntar a Leite si Lilian, Cachito, Varela, Arnaldo y otros le van a apoyar a Santi. Y no vale, ¿verdad? Yo creo que ese es un trabajo que tenemos que hacer. Santi es un líder muy convincente, viene limpio, tiene la fuerza y le vamos a ayudar todos. Y yo creo que también se vienen momentos en que con este sistema nuevo, el político que no haga su trabajo va a quedar expuesto. Mira dónde está la gente de Patria Querida. Mira dónde están los Tony Apuril y los simpatiquitos de... O mira dónde está... mira dónde está el Frente de Guazú. ¿Dónde está? Lugo no entró. Sixto no entró. Richard no entró. Entonces, ojo, Carlos Filisola es intendente de Asunción, a la Cuneta. Hoy la ciudadanía te cobra cuando no haces bien tu trabajo y está bien. Me parece fantástico. Bueno, eso no sé, me va a decir preguntarle a Santi, pero ¿van a sacrificar parlamentarios para no sabemos eso, ¿verdad? Hoy escuché en su conferencia de prensa que Santi quiere... ¿Cómo que no es sacrificar? Sí, ahí uno tiene su suplente, ¿verdad? Santi hoy dijo que él quiere un gabinete de gente con experiencia que no quiere improvisados. Me parece una excelente... me parece una excelente línea. A partir de ahí, creo que él conoce muy bien qué es lo que se necesita para cada cargo, porque él, al haber sido el coordinador y jefe del equipo económico, en el equipo económico ves todo, te surtís de toda la información de todos los ministerios. Entonces, el perfil del ministro es muy importante, muy importante. Nosotros no podemos tener un ministro que tarde 6 meses en aprender lo que está pasando en su ministerio, porque la caja que nos deja Marito es peor que la caja que nos dejó Federico Franco. Totalmente arrasada. ¿Le agradeciste ya los que te votaron?
No, y puedo. Adelante, Bueno, con esto nos vamos. les quiero agradecer a todos los que me votaron. Cada uno sabe quién, ¿verdad? Pero muy especialmente a los amigos de Canindeyú, de Guairá, de Encarnación, de Central, de Asunción, de Luque, de Ñembú, de Villeta. Ellos saben quiénes son. Esta fue una patriada de un loco que aceptó el desafío de Santi y Horacio. Y bueno, gracias a los votantes estoy ahí y voy a trabajar voy a aportar mi granito de arena para que estemos mejor. No quiero que te enojes conmigo, pero cuando en las internas yo te preguntaba qué número estás, número 45 estaba, ¿eh? Sí. Y dije, Gustavo, yo lo quiero mucho, le conozco, hace años no tiene una posibilidad. Y ahora estás adentro. Y hay que trabajar con fe, hay que tratar de direccionar el mensaje. Hicimos... Claro nomás, no porque dude de tu capacidad, sino por el tema político militante. Pero vuelvo a decir que yo recibí ayuda muy importante de amigos que se portaron conmigo y bueno, gracias a eso llegué, porque tampoco es que nadábamos en la abundancia, no tenía una chance de hacer una campaña como la que hicieron otros, que tienen 20 años de trayectoria, que tienen una estructura. Yo soy nuevo en esto y bueno, gracias a los que me votaron llegué. Sí. Gracias, Gustavo. No, gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos el próximo martes en otro capítulo de La Caja Negra. Buenas noches. Este programa fue presentado por